sirvió de introducción toda la recapitulación que hicimos acerca de la historia de la educación desde la época prehispánica hasta nuestros días. Ya hace un momento empezábamos a mencionar algunas de las problemáticas que hemos venido observando acerca de la educación en la actualidad. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere empezar a enunciar algunas problemáticas, que sin duda son muchísimas, de por qué la educación en nuestros días está en el estado en que se encuentra. Quisiera decir, yo veo una falta de congruencia entre los planes y programas con la práctica docente, porque nos dan un currículum a seguir, y resulta que en la práctica no tenemos los elementos necesarios para poder ejecutarla. Y entonces ya viene la prueba de enlace, que es la evaluación de nuestra práctica docente, y resulta que es incongruente. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos de una manera no se lleva tal cual la reforma toda la vez que ya hace varios años ejecutándose, pues no vemos los frutos, ni siquiera un mínimo porcentaje, ¿no? Entonces, las pruebas siguen siendo muy alejadas de la realidad. Los planteamientos que se colocan en las pruebas de enlace no son la cotidianidad, lo que nosotros manejamos en los exámenes. Entonces, como que hace falta esa relación, esa unión de nuestros contenidos programáticos para contextualizarlo al alumno. Sí, ya se cambiaron los libros, sí, pero aún me hace falta mucho por hacer. Para cambiar todavía, yo desde mi perspectiva, cambiar todavía más los libros, hacerlos más cercanos a los alumnos. Ya le he quitado mucho contenido matemático, y sí se volvió un poco más práctico, pero como que ahorita yo veo, le hace falta más al alumno, tener ese bagaje de contenido, y como que ahorita está más fuerte y no hay esa unión. Debo de tener mi contenido, ¿sí? Y contextualizarlo al alumno, a las diferentes regiones que tengo, y aún así hacer nuestras pruebas bimestrales considerando la metodología de la prueba. Entonces ya nos estaríamos acercando para que los muchachos pudieran contestar de manera asertiva esa prueba. Entonces los niños digo, bueno, se enfrentan a una situación totalmente diferente y por eso salen mal, ¿no? Y tú le preguntas de otra manera, pues sabe, no al 100%, pero sabe contestar. Pero no trabajamos esos ensayos que tenemos que estar haciendo, que se manejara de manera, no es de que te obliguen a hacerlo, sino que nos hagan ver que es necesario trabajarlo cotidianamente para que cuando hagas tu prueba bimestral, el niño ya sepa cómo abordar esos problemas. Y cuando venga la prueba de enlace, pues también ya es parte de ello, no es parte de. Yo siento que es muy fuerte este problema, porque pues así nos tratan, ¿no? Los nuestros son los que no saben, y quieren el aumento, y no saben nada, y nos enseñan, y son flojos, y siempre nos descalifican, ¿no? Bajo este argumento, yo creo que la mayoría estaremos de acuerdo que un grave problema que estamos observando bajo esta situación es que efectivamente no hubo una preparación adecuada antes de implementar una reforma, que ha sido un talón de Aquiles de las diferentes reformas que se han implementado en nuestro país, porque parece ser que la metodología que utilizan para implementarla es igual. Primero nos implantan y nos proponen la reforma, se sostienen a los docentes que la apliquemos, pero no hubo una preparación previa en la cual el magisterio tenga conocimiento amplio y total de qué es lo que se requiere, qué es lo que se va a aplicar para que esto llegue que tenga éxito al final de cuentas. Entonces, efectivamente lo acabamos de ver en esta reforma 2004 escolar, 2006 secundaria, 2009 primaria, en donde efectivamente nos avientan a los docentes la reforma y nos dicen aplíquenla, pero no hubo una preparación adecuada de el conocimiento a profundidad de estos lineamientos de la reforma, ¿no? Maestra. Bueno,
En mi opinión, las propuestas educativas son parte de otros contextos muy diferentes a lo que es México. Aparte de que el gobierno pues invierte muy poco en educación, efectivamente bajan programas para el docente, pero no se invierte como en el ramo empresarial de manera, digamos, consciente y eficientemente para dar una respuesta a lo que es una buena educación. Y la prueba está en que los cursos que los bajan como docentes, para 2 o 3 personas y un curso de muy baja calidad se viene gastando los profesores. No es un curso que tenga una buena calidad para que nosotros podamos tener las herramientas para poder trabajar. Otra de las incoherencias es que se están manejando los libros de texto por medio de proyectos, y en los proyectos tiene mucha investigación, y si nosotros vamos a aula ahí encontramos que los alumnos realmente, muchos no tienen ni computadora, hacemos un recuento de 40 alumnos, 3 o 4 a lo mejor de un salón de primaria podrán tener computadores cerca. Entonces ahí es donde nos piden que nosotros demos una educación de calidad, pero en realidad no está siendo equitativa con todo lo que se pretende. El equipamiento también de la infraestructura, las máquinas, ya lo orientado de la compañera, la situación de recursos. Yo creo que en el sentido del recurso de la inversión educativa ahí, yo creo que sí tendríamos que analizar muy bien, porque el porcentaje del Producto Interno Bruto que se invierte en nuestro país no es muy bajo como todos pensamos. Más bien es el sentido de cómo se está distribuido ese porcentaje del Producto Interno Bruto, porque definitivamente creo que los diferentes niveles de gobierno se va quedando todo ese recurso, y lo que llega directamente a las escuelas pues ya es raquítico, a veces hasta insignificante. Entonces ahí yo creo que tendríamos que analizar este punto de inversión educativa. Yo creo que no es mala, sino más bien está mal distribuida y mal manejada por las autoridades educativas. En cuestión de la infraestructura, de la misma manera, nosotros conocemos ya un documento de 2008 de la Alianza por la Calidad Educativa, donde nos marca 10 principios importantes, fundamentales que propone esta alianza, y uno de los principios es precisamente la infraestructura. Otro es lo que comentaba hace un rato de los cursos de actualización y de formación de los maestros. Son aspectos que son prioritarios de la alianza, pero desgraciadamente nosotros nos quedamos en seguir observando y participando en cursos de actualización, con los cursos básicos ahora que se acercan en el mes de agosto, que son simplemente implementados por la Secretaría de Educación Pública, por las autoridades educativas, propuestos porque sean dados por nosotros mismos. Inclusive hubo ya un proceso la semana pasada de los formadores, de los maestros que van a ser facilitadores, pero somos nosotros mismos. No con esto vamos a caer en el error de decir que no tenemos la capacidad. Sin embargo, yo creo que cuando la alianza maneja una actualización permanente de la planta docente o de los docentes a nivel del sistema educativo nacional, pues yo creo que la mayoría de nosotros estamos pensando que van a ser otorgados por instituciones de alto prestigio que verdaderamente nos ayuden a nosotros convertirnos en docentes investigadores de nuestra propia práctica docente, para que desde nuestros salones de clase pues empecemos a identificar algunas problemáticas de las cuales nosotros podamos hacer algunas propuestas o alternativas de solución. No sé si hay algún otro maestro. Bueno, en mi caso hace mucho ruido la situación de que hay maestros que están en carrera magisterial y ni siquiera, pues únicamente tienen la licenciatura, y hay maestros que tienen, digamos, una maestría y a veces un doctorado o más estudios diplomados, y realmente no ganan lo que deben ganar. Entonces a mí me parece bien una incoherencia de que para que el docente pueda ganar más tenga que pertenecer a un grupo de carrera magisterial y no en cuanto al nivel de estudio que actualmente tiene. Porque pues si nos ponemos a investigar un maestro que tenga doctorado o maestría, no gana lo que está uno en carrera. Hay muchos que están en carrera y no tienen
que más bien podamos. Entonces ahí también hay una incoherencia en cuanto a las situaciones económicas del país. Precisamente, Carrera Magisterial fue un programa que fue pensado para que la educación pues mejorara, hablando de ámbitos de una palabra que, como además ha estado ya muy trillada durante muchos años, que es la palabra calidad educativa. Pero desgraciadamente Carrera Magisterial, pienso yo, que ya se politizó, y de tal manera que podemos ver en la actualidad lo que usted menciona. Maestros que los observamos en su propia práctica docente y nos damos cuenta que con la pena es un tiempo, ¿no? Y vemos maestros en la otra posición, que son los excelentes maestros, pero que no tienen esa posibilidad de estar en carrera magisterial. Entonces creo que hay parte de la evaluación. La carrera magisterial fue visto como una forma de una evaluación interna dentro del sistema educativo nacional. Pero yo creo que las formas en como se ha venido manejando esta evaluación, yo creo que ya tiene sus diferentes matices que pues han llevado a la sociedad. Y lo que es más grave en el asunto, lo que se está percibiendo económicamente, digamos, son 250 pesos por licenciatura, y uno dice, bueno, por maestría podría ser 500, pero no te lo ajustan, no son 750, sino son 500 pesos, estos son de que no toda la inversión todo el tiempo. No es lo mismo ir a un curso de carrera de 10 sábados, 5 sábados, a veces estudiar una maestría o un doctorado, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tendría que reformar muy bien o revisar la cuestión política y ver realmente qué es lo que está sucediendo, porque sí, para mí ya es tema que está politizado enormemente. ¿Alguien más? Una cosa es evaluación magisterial, para que no se confunda con evaluación de aprendizaje. A ver, los demás querían de una forma como más concreta. Bueno, hacemos acá, más concreta que creo que dos cuestiones fundamentales que creo que engloban todo. La primera es la cuestión ideológica. Si sabemos como maestros cómo entrar a la cuestión ideológica, y retomo lo que han estado discutiendo, la lucha entre liberales y conservadores, no se ha acabado, sigue bien, y para mí la cuestión de que los conservadores están dentro del Estado, dentro del gobierno. Entonces, si nosotros queremos hablar como maestros para que cambie esto, tenemos que quitarles la cuestión ideológica. Decía Diego más, la conciencia social determina el ser social, y si le impedimos entrar en una cuestión ideológica o una cuestión claramente ideológica, porque eso significa nuestra expresión, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Y la otra cuestión es la que lo dijo la maestra anterior, la cuestión económica, el aumento salarial. En los 80 se hablaba de aumento salarial de emergencia, los 90 se acabó, los 2000 se acabó. ¿Por qué no pensar en un salario fijo para el maestro? Y podemos entrar a todos los trabajos que se requieran. Falta de compromiso por parte de los padres de familia. Falta de compromiso por parte de los padres de familia. Bueno, yo coincido con todos los puntos que han mencionado las maestras, los compañeros, y sin embargo, bueno, bajo el esquema que uno está involucrado en el proceso educativo, que hablamos de la escuela pública, ¿no? Yo tengo pocos elementos para hablar de la escuela privada. A mí me parece que un punto gran problema que tenemos en este país, en el turismo estado, es la cuestión del presupuesto. Y aunque coincido con lo que Álvaro que dice una mala distribución, aunque hubiera buena distribución, el presupuesto no es suficiente que se asigna al ámbito educativo en este país. Y bueno, de alguna manera, yo la experiencia que tengo es que donde he trabajado
esto trae todas las consecuencias que tenemos dentro del aula y dentro de nuestra escuela. O sea, ¿por qué los chavos no tienen el interés de estar, por ejemplo, en educación física? Que es algo que les atrae mucho a los chavos, el juego, el fútbol, el básquetbol. Pues definitivamente si vemos, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? En esta escuela, así como estas hay muchísimas, que no tienen las instalaciones adecuadas para los chavos. La inseguridad donde están. A mí me toca ver, por ejemplo, en mi escuela de trabajo, hoy en día en la secundaria, los chicos, por el mal piso que tenemos, quieren tener un accidente, por ejemplo. Y hay que salir corriendo con el chamaco que lo revisen en el DIF o en un consultorio privado que tiene que pagar la escuela y la escuela. O sea, ¿por qué chavos no tienen interés en entrar al aula de cómputo? Porque cuando bien están, pues tienen una computadora para 5 muchachos, ¿no? Cuando bien están. Cuando no, hay escuelas de las que hablamos, donde la computadora hoy en día es la que se elabora por medio de las casas, ¿no? Que tiene que improvisar el maestro de taller de cómputo. Hay esos niveles educativos. Ahora, el chavo, pues, no tiene interés. Yo me he encontrado en varias de las escuelas que hemos visitado que hay ese comentario, que no hay interés de los muchachos de estar en el aula, porque no tienen las condiciones adecuadas para que esté contento, sea una actividad que haya en la atención. Entonces, el presupuesto es importante, pues, desde el punto de vista, porque tiene las consecuencias que yo he estado ubicando a mi modo de análisis, ¿no? Y sin embargo, el otro asunto yo también coincido con el maestro Nicolás. El problema también es planes y programas hacia dónde están enfocados. Digo, pues a que el alumno sea conformista, no piense en generar una condición por sí mismo también, para que dentro de la escuela esté a gusto. Hay que esperar a que los demás me resuelvan, ¿no? Y entonces, si no la sé, lo que es muy fácil, le retiro, y el papá también dice, si no las condiciones, el campo no tiene interés, ya me cansé de decirle que venga a la escuela, ahí nos vemos. Y lo dan baja, ¿no? O sea, esos programas deberían estar más enfocados a las necesidades que tienen los jóvenes hoy en día, más que nada, que son los más, pues digamos, los más fáciles de irse por un camino que no es correcto, ¿no? Entonces, yo creo que son dos situaciones que quizás yo me estoy analizando y coincido con todas los más. Bueno, sin duda, yo creo que nos queda claro el análisis que han realizado cada uno de ustedes, en el sentido de que la educación, como yo decía en la sesión pasada, al final de cuentas está donde las autoridades tienen que estar. Cuando hace un rato mencionábamos el plan de 11 años, con detalle en este momento, Jaime Torres Bodet, de ser maestro, el doctor, fue un programa que tuvo como principal objetivo el que la gente se abriera. De ahí que los jóvenes, los estudiantes universitarios se revelaran totalmente. Sin embargo, después de eso, yo creo que el gobierno tuvo mucho el tacto de cuidar esa parte y de regresar una vez más a la emancipación de la sociedad, para que la tuviera en el lugar donde le conviene que estuviera. Yo siempre he dicho que si le preguntamos a cualquier persona apoyada de los Estados Unidos o en los países del primer mundo cómo es la situación educativa en México, yo les apuesto a que contestarían que está muy bien. ¿Por qué? Porque ellos les conviene que esté así. Sin embargo, nosotros mismos como mexicanos, como docentes, nos preguntamos cómo está y nos damos cuenta que está raquítica, ¿no? Que está de la fregada. Maestro Dolores. Sí, digo, todo eso está relacionado con el rol de la política, que hablamos de la política social. Y esa facultad de poder distribuir algún bien a la mayoría, digo, llámese educación, llámese vivienda, salud, empleo. Sabemos nosotros que son necesidades básicas y que obviamente, pues, de alguna manera son en nuestro país manejadas como ganchos, como propuestas políticas
políticas de quienes pueden permear de alguna manera a la sociedad con algunos de esos beneficios. Yo creo que finalmente la educación está realizada porque es un mal necesario para el mismo sistema siga funcionando. Yo no creo que gente tan, hay gente muy preparada en el sistema, no se den cuenta que no hay que no hay seguimiento de los planes y programas, que no hay una infraestructura adecuada, que no se den cuenta de todos estos aspectos. Yo creo que es imposible. Y yo creo que es un mal necesario para el sistema que estamos viviendo. Es un mal necesario porque finalmente le ayuda a mantener el modo de operar y hay que arreglar los males de manera superficial, de manera parcial, para que se pueda seguir vendiendo estas promesas, para que se puedan aplicar pues, de manera demagógica esta posibilidad de seguirse manteniendo. Entonces yo lo creo así, ¿no? Además, finalmente, creo yo que se pueden hacer infinidad de propuestas, pero si no hay de alguna manera una conexión de lo que mencionaban los compañeros también hace un ratito, en lo ideológico, lo político, lo social, difícilmente podemos avanzar. Como que todo va a realidad. Y esto, digo, lo vemos nosotros, pequeños a pequeños. ¿Qué novedades hay en cuanto a las propuestas políticas que ustedes tenían ahí? A las propuestas políticas que ofrecía Vox, a las propuestas políticas de Calderón. Sigue siendo, vaya, una posibilidad, y nosotros sabemos que de alguna manera estas facultades que tienen los políticos es un juego de palabras. Muy bien, como todos sabemos, los diferentes gobiernos en su momento tienen que trabajar con un plan nacional de desarrollo, y en ese plan nacional de desarrollo también tienen que contar con un plan sectorial de educación. Desgraciadamente en el ámbito educativo es un punto que se trastoca mucho desde el sexenio al sexenio. Yo creo que aquí lo prioritario es que ese aspecto educativo es un aspecto que todos los mexicanos, sobre todo los autoridades gubernamentales, entiendan que es un aspecto que no puede ser modificado tan rápidamente en el periodo de 6 años. Yo creo que tendría que ser un aspecto de proyectos educativos a largo plazo, mediano y largo plazo, pero que sean respetados, así se cambie de un color a otro color cada 6 años. Y esa parte es la que no se ha logrado hacer. Cada presidente llega y implementa su propio punto de vista, su propia postura educativa, y entonces se arma de ese tipo de trabajo en el ámbito educativo y se hace reforma. Entonces, yo creo que es un aspecto prioritario. ¿Podríamos darnos entonces tomar Faltaría otra, ¿no? Bueno, yo considero que es otra es la carga administrativa, que año por año viene cargando al docente, que ya viene, por ejemplo, las comisiones, que la administrativa, que la pedagógica, que la social y así otras, ¿no? Para empezar. Entonces, a veces esto no permite que el docente haga un buen diagnóstico de lo que es realmente la experiencia. Aparte de los programas que el mismo gobierno baja, que pues ya tiene uno que llenar los formatos, que cuántos niños con ortopedia, los zapatos ortopédicos visuales, cuántos niños con deficiencia visual, cuántos niños con deficiencia auditiva. Aparte, otro trabajo extra en el aula, que año con año vamos cargando con niños que son niños con discapacidades especiales. Y bueno, esos son los dos problemas alternos que nosotros mismos tenemos que tener. Entonces, sí habría que hacer una revisión, porque efectivamente los trenes
propuestas educativas de otros países, pero no se exige tanto en las cuestiones administrativas. El maestro llega a enseñar y punto, ¿no? Entonces sí sería cuestión de revisar ahí qué es lo que está pasando realmente en lo que es la enseñanza en México. Me parece que otro de los problemas, pues también graves, es que la escuela surge durante la era industrial para satisfacer ciertas necesidades sociales, y con estas características de este tipo de era, lo que se requería era formar personas, obreros para las fábricas. Pero ahora ya estamos en otra era, estamos en otra época, estamos en la época informática. Entonces, cuando entra la triple web en todo el mundo, se vienen a trastocar todos los valores, todas las relaciones sociales, toda la cultura. Y entonces yo creo que eso es lo que le están dando atrás. Algunos ideólogos, como Iván Illich, dicen que la escuela no ha existido siempre, sino surge en un momento histórico por cierta necesidad histórica. Y entonces él supone que cuando esta era empiece a entrar en decadencia, o bien a transformarse en la escuela va a llegar un momento que ya no sea necesaria. Y desde esa perspectiva yo pienso que estamos en los árboles donde la escuela está en una crisis institucional, de tal suerte que el profesor deja de ser el centro de atención en el aula, porque el alumno ya obtiene infinidad de información en la triple web, mucha más información que a veces el profesor puede tener. Entonces nosotros en el aula de lo único que disponemos pues es el discurso y el conocimiento que tuvimos, que adquirimos durante nuestra carrera. Sin embargo, cuando los muchachos accesan a la triple web, encuentran tanta información mucho más interesante con imágenes, de tal manera que con media hora de entrar a internet se les hace aquí todo lo que en 8 horas tú trabajaste en el aula. Yo creo que también los paradigmas han cambiado. Por otro lado, me parece que a veces la escuela se pierde en el sentido que nos enfocamos más en la eficacia, no en la eficiencia, que en la eficacia. O sea, la supervisión siempre revisa solo la eficiencia, pero no la eficacia. O sea, nos preocupamos que el profe llegue temprano, que entregue puntual sus planes, que tenga una apariencia adecuada. Pero realmente los alumnos están aprendiendo, ¿no? Y si junto todo esto con todas las observaciones que están haciendo los compañeros, pues yo creo que pues viene más allá. Hay otros puntos más, que creo que son muchos, que a veces ya nos pasamos por alto por darlos por entendido. Otro de ellos es la cultura escolarizadora. O sea, nosotros desde el momento que nos paramos en el aula asumimos la lógica de que nosotros tenemos la verdad, el conocimiento puro, y que el alumno viene con su estupidez original porque no sabe que viene a aprender a la escuela, cosa que tampoco es así. El alumno tiene ciertos saberes que a veces nosotros no retomamos. Me explico, por decir en matemáticas yo llego y les explico el álgebra y esto, pero ellos tienen saberes de matemáticas que yo no considero, y entonces hay esa ruptura. De tal suerte que llega un momento que el alumno se siente solo como recipiente, y también el profesor, ¿no? Que voy a la clase a darle texto, ¿no? Pero ya no hay interacción, ya no hay una cuestión dialógica sobre los intereses, a qué vienen los muchachos, por qué vienen, ¿no? Realmente el que los alumnos estén desmotivados, es cierto, es la cultura, es la sociedad y es todo, pero también nosotros pues una parte nos toca, a lo mejor transformar nuestra metodología. Es muy amplio. Creo que es evidente que los estudiantes a diferentes niveles educativos, como viven en el dos mundos, el mundo educativo y el mundo social, el mundo en el que están inmersos, y es lo que también es un problema grave. La desvinculación en que nosotros mismos debemos lograr entender que debemos integrarnos todos, porque formamos parte al final de cuentas de un solo mundo, ¿no? Pero el alumno así lo es. Yo después de la puerta de entrar a la escuela vivo una realidad escolar y afuera vivo una realidad social completamente distinta, así que muchas veces no se relaciona para nada lo que me están diciendo a mí, de lo que me estoy formando dentro de la escuela y lo que yo estoy viviendo y experimentando como ciudadano de una sociedad que ya está inmersa en todos estos avances que ya hemos visto.